Mantenga su Biblia abierta en esta porción de la Escritura de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y esta palabra en el versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hemos estado hablando de esta epístola de Pedro. Hemos tratado primeros versículos de este capítulo y lo hemos tratado de seguir en el pensamiento del apóstol, así como fue inspirado. Hemos notado en esta carta que el apóstol está dirigiendo su escrito, su epístola, a aquellas personas que están lejos de casa. Dijimos que aquellos que están en la dispersión, como ya Pedro lo ha anunciado, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Gente que no es de ahí, pero que está ahí. Personas que estaban en otra parte y que tuvieron que irse para allá. Había una gran persecución, tarde o temprano la persecución iba a llegar a ellos. Ellos tenían que estar apercibidos de que esta persecución iba a llegar. Para ellos les ha quedado claro un mensaje ya dado por el apóstol. El mensaje es esta esperanza. Tienen que tener la esperanza viva, tener esta esperanza en que un día el Señor va a venir por ellos. Les ha dicho el apóstol Pedro que ellos tienen una herencia importantísima, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice el apóstol, reservada en los cielos para vosotros. Así que ellos están caminando en esta esperanza. Nosotros, como creyentes, vamos también caminando pendientes de esta esperanza. Dijimos, el creyente solamente tiene una esperanza posible. La esperanza posible espiritual, desde luego, es cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, cuando venga por segunda vez. Ahí está puesta nuestra esperanza. Por eso estamos nosotros aquí, esperando que el Señor venga, y oramos constantemente: ya ven, Señor Jesús, queremos que vengas. Es una constante en nuestra oración. Esa es nuestra esperanza y eso nos mantiene de pie. Eso nos mantiene como pueblo, un pueblo santo, una nación santa, dice la Biblia, un linaje escogido, un real sacerdocio. Estamos nosotros pues con esa identidad que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. En eso estábamos hablando. Pero dijimos que en el entretanto, entre que Jesús nos ha salvado y vino por primera vez pues, y después nacimos y nos hizo sensibles a la salvación. A partir de nuestra salvación y hasta que Él venga, ya nos hizo salvos, ya somos salvos. Nada nos puede arrebatar de su mano. El pasaje del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículos 28 en adelante, nos deja muy clara la idea de que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Una vez salvos, salvos por siempre. Sin embargo, esta es una verdad absoluta. Sin embargo, nosotros todavía estamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo corrupto. Seguimos nosotros estando sujetos al tiempo, a las circunstancias de la vida. Aún y todavía nuestros cuerpos están envejeciendo. Pablo dice que nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando. Y nada más es cosa de mirarnos al espejo para darnos cuenta de que esta es una verdad absoluta. Vamos desgastándonos, se nos van acabando las fuerzas, nuestro cuerpo está envejeciendo, todos estamos creciendo al mismo ritmo, unos tienen más años que otros, pero estamos en este proceso. Estamos en este trajín de la vida, pues mientras nosotros ya somos salvos, pero entre tanto nuestro cuerpo no experimente la resurrección y la glorificación, entonces la salvación de todo el ser integral está pendiente hasta el final del tiempo. Ahora, ya somos salvos, pero todavía no en plenitud. Ya y todavía no es una doctrina importante, pero entre el ya y el todavía no hay un mientras. Ahí es donde estamos centrando nuestra atención. En este mientras, ¿qué pasa en este mientras? Ya soy salvo, pero todavía no tengo mi cuerpo resucitado. Todavía no soy glorificado. En este ínter, ¿qué hay? En ese ínter, amado hermano, estamos ahora nosotros, ustedes y yo. Ahora estamos en ese mientras. ¿Qué pasa en ese mientras? Pasan muchas cosas. Y la semana pasada dijimos que en este mientras vamos a sufrir. El apóstol
hablando a estos de la dispersión, dice, si es necesario, tienen que sufrir por un poco de tiempo. ¿Cuál es el poco de tiempo? Bueno, Pablo le dijo a los Corintios, en la segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 17, esta leve tribulación momentánea, pues puede ser leve. Pero por otro lado el Señor en Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción, de tal manera que la aflicción se convierte en un asunto tan grande y tan corto. Y dijimos, reflexionando la semana pasada, en esta recapitulación, que parece ser que los sufrimientos se van formando y termina uno y viene el otro. Y la aflicción termina y llega la otra. Son distintas, a veces son semejantes, a veces la misma aflicción regresa en el futuro, pero parece que van formadas. Apenas termina un sufrimiento y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Uno dice, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a terminar? La respuesta puede ser tan simple como decir nunca, porque el mundo se va descomponiendo y parece que las cosas no van mejorando. Dice el apóstol, entonces, es necesario pues que sufran por un poco de tiempo. Eso nos lo dijo, que sean afligidos en diversas pruebas. Dice el apóstol que tiene que ser nuestra fe sometida pues a prueba. Y tiene que encontrarnos el Señor cuando Él venga en alabanza, gloria y honra. Eso dice la Biblia. Así que entonces nosotros estamos pensando que en este mientras habrá un proceso difícil de sufrimiento. No necesariamente todos los días hay que estar llorando y sufriendo y lamentándonos. Hay días de mucho gozo, pero cada día hay aflicción tras aflicción. Y eso es algo que tenemos que tener pendiente, algo que tenemos que estar al pendiente, pues apercibidos. Hay aflicción. Esta aflicción es necesaria, esta prueba es necesaria, porque produce en nosotros, de acuerdo a Santiago, paciencia. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos habla de que la paciencia tiene que tener su obra completa. Así que entonces, esto es lo que sucede en el mientras. Pero ¿es todo? ¿Cómo hemos de vivir pues en este mientras? Vamos a tener aflicción, pero ¿es todo? Ahora el apóstol Pedro da un paso más en este pensamiento y nos va a hablar de algo que es importante en este mientras, y nos va a hablar de la santidad. Mientras, entre que soy salvo y el Señor me ha dado la salvación y Él viene por segunda vez, debo de vivir en santidad, luchar por vivir en santidad. Pedro lo va a abordar ahora. Va a exigirnos a nosotros en este mandato importante que tenemos que vivir en santidad. Qué difícil es vivir en santidad. Aún y cuando estamos en sufrimiento, debemos de permanecer santos, vivir en santidad. En ese mientras, pues, entre que ya el Señor nos rescató y que Él viene, la exigencia de la palabra es esta, la santidad. Acabamos de leer un pasaje en Levítico 19 que habla de esto, de la santidad. Y está diciendo allá el Señor al pueblo de Israel, le está diciendo, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y luego después de este segundo versículo del capítulo 19, se despliegan una gran cantidad de mandatos, de ordenanzas. Y detrás de cada ordenanza hay un yo, Jehová vuestro Dios. ¿Lo notó? Después de que dice un mandato, dice yo Jehová vuestro Dios. De tal manera que el Señor está exigiendo santidad nada más porque Él lo dice. ¿Se necesita otra cosa? Solamente porque Él lo manda. Porque Él es santo y nos pide santidad y da una serie de conceptos, una serie de ordenanzas, una serie de mandatos que exige de nosotros, que muestra en nosotros, su pueblo, una vida de santidad. La lista que está en Deuteronomio, en Levítico 19, es muy difícil de que la cumpla usted y yo. Ahora, si usted notó, hay cosas allá difíciles que no hemos cumplido. Balanzas justas, pesos justos, medidas justas, dice allá. No andarás chismeando entre tu pueblo, dice ahí. Qué difícil. ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? Yo, Jehová,
dice él, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es un asunto que nos encanta hacer a nosotros. No harás tonsura en tu cabeza, no podrás señas en tu cuerpo. Has de honrar a tus padres. ¿Quién de nosotros ha cumplido cabalmente estas ordenanzas? Pues no hay nadie, pero es una exigencia de Dios. Deben de ser santos. Yo, Jehová, vuestro Dios. De tal manera entonces que cuando estamos nosotros aquí, vivos, todavía no estamos en la presencia del Señor, todavía el Señor no nos llama, todavía Él no viene, seguimos en el proceso de la santificación, la exigencia en la palabra para un pueblo que antes no lo era, pero que ahora lo es ser santos. Hoy día hay algunas organizaciones que dicen, o algunos predicadores que dicen que no se le debe de exigir santidad a la iglesia, que cada quien puede hacer lo que quiera y hay que respetarlo. Creen en relativos, no importa lo que hagan, cada quien hace lo que quiere, piense lo que quiere, crea en el Dios que quiera, hay que respetarlo. Pero la Biblia es un libro de absolutos y la Biblia dice, sed santos. Y la iglesia tiene que ser exigida en santidad. El apóstol borda sobre esto y habla de esto y empieza su pensamiento en el versículo 13 cuando dice, por tanto, después de hablar de esta esperanza viva, maravillosa que tenemos, de esta herencia genial, de esta advertencia de que estaremos sufriendo por un poco de tiempo, después de estas advertencias dice entonces, en este proceso de pensamiento, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, este asunto de ceñir los lomos nos queda claro. Hemos pensado en esta imagen y pensamos y hemos dicho que ceñir los lomos tiene que ver con el cinturón que se aprieta en la cintura. ¿Es correcto? De hecho, nosotros vimos esta idea, por ejemplo, con Job. Dios le dijo a Job, cuando le preguntó, ahora, cíñete como varón los lomos, le dijo. Yo te voy a preguntar, tú me vas a contestar. Y le dijo, cíñete como varón los lomos. Este ceñir los lomos era importante. En aquel tiempo se arremangaban el ropaje y se lo amarraban con un cinturón a la cintura para que pudieran tener las piernas ligeras y poder caminar sin problemas. Ahora, ¿se imagina usted con una falda larga? Tratar de caminar en una falda larga y apretada es muy difícil. Si hubiera una emergencia, sería difícil correr con una falda hasta el piso, hasta los tobillos, sería muy difícil caminar. ¿Se imagina? Entonces aquellos tenían que arremangarse el ropaje para poder estar listos y tener ligereza para poder caminar y estar apercibido de lo que pudiera venir. Las mujeres entienden esto mejor que nosotros. Los hombres no tenemos este problema porque hoy usamos pantalones, pero algunas mujeres tienen faldas que llegan hasta abajo. Esta mañana mi esposa se puso una falda así. Si hubiera un terremoto acá, es la última en salir. Porque es difícil correr con una falda así. Y entonces ceñirse los lomos es subir el ropaje, amarrarse el cinturón y estar listos. Esa imagen la entendemos. Pero cuando Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, uno se pregunta, ¿y cómo se sube el ropaje del entendimiento? ¿Cómo se hace ceñir los lomos del entendimiento? ¿Cómo? Desde luego que es una imagen de lenguaje. Tenemos que entender que en esta imagen tenemos que ceñir los lomos del entendimiento, es estar listos, apercibidos para poder caminar, para poder correr, listos para obedecer al Señor, para lo que Él nos mande. Después de esta imagen, de ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, viene la expresión sed sobrios. Y cuando pensamos en ser sobrios, a nuestra mente viene la imagen de un borracho. Un borracho es una persona que no está sobria. Un borracho tiene la característica de que se le confunden los caminos, camina de una manera no fija, no podría caminar en una línea recta, trastabillea, es decir, va caminando y va dando tumbos por todos lados. Su pensamiento está nubloso y su lenguaje es confuso. A veces hasta pierden el sentido y estando semiconscientes, estando respirando, caminando, pueden decir cualquier cantidad de tonterías.
Los borrachos tienen esta característica. Y decimos que una persona que no está borracha, bueno, pues está sobria. Diríamos que hoy nosotros estamos sobrios, o por lo menos espero que así sea. No estamos así. Sin embargo, la imagen va más allá en este contexto. Ser sobrios tiene que ver quizá con esto, en donde tengamos nuestra mente lista, abierta, sin ninguna cosa que nos estorbe, completamente pendientes de lo que el Señor quiere para nosotros. Ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, listos para obedecer y sobrios para entender. Además, mientras que tenemos ceñidos los lomos del entendimiento y estamos sobrios para entender, dice entonces el Señor, esperad. Dice Él, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si usted nota, vuelve el tema de la esperanza. Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo hemos de esperar? Ceñidos los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios. Así debemos esperar. En ese mientras vamos a sufrir, pero debemos esperar ceñidos los lomos del entendimiento y siendo sobrios. ¿Y cómo? Bueno, entonces el apóstol nos va más allá a darnos algunos asuntos prácticos. Lo primero que dice es, como hijos obedientes. Nosotros tenemos esta imagen de los hijos obedientes. Los hijos obedientes son los hijos que obedecen evidentemente a sus padres. Por eso dice hijos. Y si hay hijos, hay padres. Y si dice hijos obedientes, significa que son hijos obedientes a los padres. Desde luego que nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre y tiene también esta referencia de ser obedientes a Dios. Pero así como hijos obedientes, nosotros sabemos que nosotros somos hijos, muchos somos hijos. Algunos ya no están los padres, pero algunos tenemos a nuestros padres y tenemos que ser obedientes. Hace algunos meses predicaba yo de Efesios sobre la responsabilidad de uno con otro y hablábamos de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y decíamos que los hijos deben honrar al padre. La mejor manera de honrar a los padres, dijimos en aquella ocasión, quizá no era necesariamente una obediencia ciega y absoluta, como lo mencionamos muchas veces. Pero cuando un hijo es temeroso de Dios, cuando un hijo ama al Señor por sobre todas las cosas, es la mejor manera de honrar a sus padres. Ahora, una hija está casada ya, el hijo está casado ya. ¿Ha de obedecer a su mamá todo el tiempo? La mamá puede llegar a casa y decirle, quiero que laves la ropa así, quiero que pongas así, quiero que cocines así. Desde luego que no. Pero cuando la hija o el hijo honran a Dios por sobre todas las cosas, le temen por sobre todas las cosas, es la mejor manera de honrar a sus padres. Cuando mi hijo me dice, amo al Señor por sobre todas las cosas y busco obedecerle, es la mejor honra que me pueden dar mis hijos. Obedecer a los padres pues tiene que ver con esto, la honra. Como hijos obedientes es que estamos listos para obedecer y honrar no solo a nuestros padres, ahora a Dios. Como hijos obedientes es honrar a Dios, tener esta obediencia delante de Dios, pues dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, no se amolden, diría, a los deseos que antes teníais. Nos amoldamos a nuestros propios deseos. Los deseos de la carne, usted y yo sabemos, son deseos que tenemos. Cuando no éramos creyentes, teníamos estos deseos de la carne y íbamos a cumplir los deseos de la carne. Uno dirá, cuando es creyente, los deseos de la carne ya no están, pero están. Y nos conformamos a los deseos que teníamos antes. Quizá cuando el apóstol escribió esto, en el versículo 11 del capítulo 2, quizás se refería a esto también. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Usted y yo peleamos con esos deseos constantemente, con mucha frecuencia. A veces tenemos codicia, a veces hay un sentimiento de enojo, de odio contra otro. A veces hay deseos carnales que tienen que ver con la lascivia. Hay deseos carnales que están ahí presentes. Dice Pedro, absténganse de esto. Y en este pasaje que estamos estudiando, no se conformen a los deseos que antes tenían. Y si usted recuerda, antes tenía deseos malsanos. Tenía deseos que usted sucumbía ante esos deseos. Y se amoldaban al mundo. Y el mundo hoy día presenta una gran cantidad, un gran catálogo de asuntos que tienen que ver con la carne a los que nos estamos sumando. Y dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. Cuando una persona se conforma, se amolda a estos deseos, participa de estos deseos, de ninguna manera está teniendo una vida de santidad. No puede decir que está en una vida de santidad cuando se amolda a los deseos de la carne. No puede ser. No lucha con su vida de santidad. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede emitir un juicio para sí mismo de una vida de santidad si sucumbe ante los deseos de la carne? No os conforméis, dice el apóstol, a los deseos que antes teníais. Pero hermanos, esos deseos que antes teníamos estaban cifrados en la ignorancia. La ignorancia nuestra, no sabíamos la ley, no conocíamos la palabra, por lo tanto sucumbíamos ante los deseos de la carne, porque no conocíamos la ley. Pero cuando la conocemos, ahora que sabemos la ley, ahora esa ley nos condena. Bendita ignorancia, porque mientras que no sabíamos nada, entonces no había culpa. Pero hoy que sabemos que la ley dice no codiciarás, ¿qué trabajo nos cuesta codiciar? Porque ya no somos ignorantes. Y cuando la ley dice no andarás chismeando, qué difícil es dejar de chismear. Porque la ley nos confronta. Porque la ley es un espejo que nos hace ver pecadores delante de Dios. Pero antes éramos ignorantes. Quizá tuviésemos alguna manera de justificarnos a nosotros mismos, diciendo yo no lo sabía. Pero ahora que lo sabe, ahora que conoce la ley, ahora que es confrontado con la palabra, debe de abstenerse, debe de no conformarse a los deseos que antes tenían. Porque antes era por ignorancia. ¿Cuál será la excusa hoy? Pero nosotros sabemos que la vida de santidad exige no amoldarnos a los deseos que antes teníamos. Producto, desde luego, de la ignorancia. Pero hoy, amado hermano, hoy sí sabe. Hoy tiene la información. Y Dios exige, sean santos. Ahora el Señor se pone como ejemplo. Dejen esto. No se aferren a esto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, el Señor es santo. Y nos queda claro que Él es santo. En el Antiguo Testamento hay testimonios de esto. Isaías estaba tan convencido en el capítulo 6 de su profecía que a él le dice santo, santo, santo. Dios es santo. Y como Él es santo, pide que nosotros seamos santos, lo cual hace que entendamos que la santidad es un atributo comunicable de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Dios tiene atributos. Los incomunicables y los comunicables lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos.
Los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos que Dios tiene y que no le participa al hombre. En Él perfecciones. De tal manera que el Señor es omnipotente, pero no nos participa de eso. Nosotros no somos omnipotentes. Ese es un atributo incomunicable. Ahora, Dios es omnipresente. Puede estar en todos los lados al mismo tiempo. Ahora, a nosotros no nos ha dado la capacidad de ser omnipresentes. Él es omnisciente, no podemos ser omniscientes, no sabemos todo lo que va a suceder. Ahora, Él es infinito, pero nosotros somos finitos. Esos atributos que son incomunicables son los que Dios tiene en perfección y que no nos participa, pero hay atributos que sí nos participa. De tal manera que Dios es misericordioso, en Él es perfecto, pero nosotros, siendo imagen de Dios, nos participa de este atributo y lo hace comunicable, porque ahora nosotros también podemos ser misericordiosos. Ahora Dios es paciente. Es un atributo de Él. Nosotros también podemos ser pacientes. Dios es fiel. Nosotros podemos ser fieles también. Hay una gran cantidad de atributos que tiene Dios como perfección que participa al hombre para que nosotros tengamos. Y cuando la Biblia aquí dice, sed santos porque yo soy santo, y lo que dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, también vosotros establece el atributo comunicable para nosotros de la santidad. Ahora, Dios es santo, perfectamente santo, infinitamente santo. La santidad de Dios está a prueba de fuego. A nosotros nos participa de la santidad y exige que seamos santos. Y si regresáramos a Levítico diría, porque yo lo digo, yo Jehová, vuestro Dios. La imagen de la santidad, la meta de la santidad, hacia donde tenemos que caminar en la santidad, es el ejemplo de Dios, no es el ejemplo del hombre. Yo no les podría decir, amados hermanos, sean santos como yo, porque yo no soy ejemplo de santidad. No en el nivel de Dios, pero la meta suprema es Dios. Él dice, sean santos como yo soy santo. La meta es alta. El estándar es alto. ¿Cómo debemos vivir en santidad nosotros cuando tenemos la meta tan alta? Dice la Biblia, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Hay creyentes hoy día que piensan que ser santo es, bueno, ya el Señor me rescató, ya soy santo, ahora puedo hacer lo que quiera. Pero cosa más equivocada. Acabamos de leer Levítico 19, una gran lista de cosas que hay que hacer. Y otras tantas que están en la palabra. Algunos dirían, solamente voy a ser santo el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Entonces el domingo hay que ser santos. ¿Pero será esto lo que dice la Biblia? No. ¿Será que solamente somos santos cuando leemos la Biblia y estamos en oración? No. Hoy en la escuela dominical hablaba con los oficiales y decía que el hombre creyente no tiene vida secular. Calvino hablaba de esto y decía que hay una esquizofrenia religiosa, un conflicto de identidad. Esta es mi vida religiosa, esta es mi vida secular. El creyente no tiene vida secular. El creyente vive siempre en función del reino y en todas las áreas de su vida y toda su vida debe de ser santo. Pedro se los dijo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No excluyen nada. No estamos justificados para no ser santos en otro lado. En casa, en la escuela, en la calle, de viaje, de vacaciones, en la iglesia debemos ser santos. No sucumbiendo ante los deseos de la carne. Ceñidos los lomos del entendimiento, siendo sobrios, esperando la bienaventurada venida de Jesucristo, atendiendo el mandato del Señor. Esa debe de ser la constante en la vida del creyente.
¿No le ha pasado que cuando se va de vacaciones también le da vacaciones a su vida espiritual? Y si de casualidad está en domingo de vacaciones, dicen, bueno, este domingo estamos de vacaciones, no vamos a la iglesia. Porque departamentalizamos nuestra vida. Pero el creyente que ha entendido el Evangelio debe de ser santo en toda su manera de vivir. Ahora el apóstol Pedro, sabiendo que lo que está diciendo no es algo que se le vino a la mente en ese momento, no es algo que él inventó, no es algo que le vino como una idea genial, cita la palabra. Y cita Levítico 19:2. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hubiera sido genial que añadiera, yo, Jehová, vuestro Dios. Porque él cita la palabra. La autoridad apostólica del apóstol Pedro radica en que él está apegado a la palabra. No es algo que pensó, que se imaginó y que él quiso recomendar. Cita la palabra y dice él, así está escrito. De tal manera que aquellos de la dispersión y nosotros no tenemos más alternativa que decir sí y amén, porque así está escrito. Así lo dijo Dios desde siempre. Sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Esta exigencia es difícil. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 48, habla de esto mismo, pero dice, sed perfectos como nuestro Padre es perfecto. Amado hermano, la exigencia es alta. Pero mientras que el Señor venga, entre que ya soy salvo y todavía no en plenitud, en ese mientras que vamos a sufrir, nuestra tarea es ser santos. El Señor nos escogió no porque somos santos, sino para hacernos santos. Y el proceso de la santificación es un proceso hermoso, que a través de los medios de gracia crecemos en santidad delante del Señor. Finalmente, sin santidad, nadie podrá ver al Señor. El mandato pues esta mañana es este: sed santos, como vuestro Padre es santo. Oremos. Estamos como hijos tuyos, Señor, ante tu palabra, precisa, exacta, contundente, en donde tú nos hablas, Señor, y nos pides que seamos santos. Hemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento para estar ligeros, apercibidos, ser sobrios, para escucharte con claridad. Así esperar cuando Jesucristo sea manifestado. Queremos ser hijos obedientes y no sucumbir, Señor, ante los deseos que antes teníamos, producto de nuestra ignorancia, sino ser santos, como tú eres santo. Pero no en algunas áreas, sino en toda nuestra manera de vivir. Porque así has dicho, así está escrito. Debemos ser santos, porque tú eres santo. Gracias por distinguirnos con la salvación. Gracias por declararnos santos. Y queremos seguir creciendo en esta gracia, en este proceso, hasta el fin del tiempo o cuando tú nos llames a tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.